Muy buenas amigos, bienvenidos una vez más al canal de Coding Keith. Yo soy Keith y hoy vamos a hacer un poquito de coding. El video de hoy se va a tratar sobre funciones en Python. Ok, en este video vamos a hablar sobre qué es una función, un método, qué es un script, cómo definir una función en Python y también vamos a programar una función. Vamos a comenzar por explicándole qué es una función, un método. Como dice acá, una función es una porción de código reutilizable que se encarga de correr una tarea. Un perfecto ejemplo de cómo podríamos utilizar una función es ponernos a pensar un poquito sobre el programa que hicimos anteriormente en nuestros videos. Donde nosotros creamos un archivo que básicamente leía los nombres de los estudiantes de una lista. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos hacer ese mismo procedimiento, pero para tres diferentes listas? ¿Sería prudente, y esta pregunta es para ti, ¿sería prudente escribir esas tres líneas de código tres veces más? ¿O preferirías encapsular ese código en una función y básicamente llamar a esa función tres veces? ¿Qué pensarías que sería mejor? Déjamelo en los comentarios. Ok, ahora vamos a hablar sobre qué es un script. Un script es básicamente un archivo donde se corren tareas de automatización. Normalmente se utilizan para hacer cualquier tipo de automatización, ya sea leer archivos de Excel, por ejemplo, leer 1000 archivos de Excel, se lo podrías leer en segundos, o cambiarle el nombre a 10.000 archivos de Word, también los podrías hacer. Básicamente un script es un archivo, específicamente si estamos trabajando en Python, es un archivo en Python que tiene diferentes funciones para correr diferentes procedimientos o diferentes tareas de automatización. Entonces lo que estamos haciendo acá es creando un archivo que podemos correr para que haga un procedimiento específico. Perfecto ejemplo. Queremos borrar todos los archivos que tenemos Excel, que comiencen con el nombre hello y que terminen con el world. Entonces básicamente leemos cada un archivo, si comienza con hello y termina con world, lo borramos. Imagínate que tengas 10.000 archivos. Creando un script te podría ayudar un montón, ¿no? En tu trabajo. Vamos a hablar sobre las características de las funciones. Las funciones, primero que nada, se pueden reutilizar, así como componentes y como les he mencionado anteriormente. Las funciones pueden tener argumentos. Básicamente los argumentos son ese valor que le pondrías dentro del paréntesis de la función, que significa que sería una variable que está afuera de la función y le estás pasando hacia la función para que haga cualquier tipo de procedimiento. Y las funciones pueden retornar un valor. ¿Qué significa eso? Que tú puedes llamar la función y después esa función, una vez que corra, va a retornar un valor y ese valor lo puedes guardar en una variable. Vamos a correr por sobre un ejemplo de una función que no tiene argumentos o que no toma argumentos. Les repito, esto es código pseudo, así que no necesariamente va a ser código, pero va a tener la lógica dentro de ella. Vamos a decir, por ejemplo, que estamos definiendo una función que se llama imprimir hello world. Como tú sabes que esto es una función, se sabe es porque ya tiene los paréntesis al final. Dentro de esa función estamos mostrando la lógica que va a correr esa función una vez llames imprimir hello world. En este caso está imprimiendo 4 veces el hello world. Pero como puedes ver en el paréntesis no tiene ningún valor escrito adentro. ¿Qué significa eso? Que esta función no toma ningún argumento. Ahora vamos a ir sobre el ejemplo de una función que sí toma argumentos. Otra vez, esto es código pseudo. En este caso tenemos una función que se llama imprimir nombres de estudiantes. Ya dentro del paréntesis tenemos definido que esa función toma un argumento llamado lista de estudiantes o lista estudiantes. ¿Qué significa eso? Que tenemos una variable afuera de la función que contiene los estudiantes y básicamente cuando llamemos imprimir nombres de estudiantes deberemos definir que esa función está tomando esta misma lista de estudiantes. ¿Qué es lo que hace esa función dentro de esa función? Es imprimir el nombre de cada uno de los estudiantes. Entonces ya tenemos esa función imprimir nombres de estudiantes que toma una lista de estudiantes. Ahora, esta lista de estudiantes puede cambiar en cualquier momento. Puedes poner cualquier tipo de lista. Puedes cambiar el nombre de los estudiantes. Y la función igualito te va a imprimir los diferentes nombres, es decir, va a ser dinámico. Puedes poner cualquier tipo de lista, puedes cambiar el nombre de los estudiantes y la función igualito te va a imprimir los diferentes nombres, es decir, va a ser dinámico. Las funciones son reutilizables y aquí les voy a explicar un ejemplo de cómo se utilizan. Otra vez código pseudo. En este caso estamos llamando la misma función que hablamos anteriormente, imprimir nombres de estudiantes, pero en este caso le estamos pasando dos variables diferentes y lo estamos llamando en dos líneas de código. Como puedes ver acá, en esta primera línea de código estamos llamando imprimir nombres de estudiantes y le estamos pasando la lista de estudiantes del salón A. Ahora, si queremos llamar
la lista de estudiantes del salón B, solamente tenemos que llamar esa misma función que ya toma ese argumento y pasarle una lista diferente que se llama lista de estudiantes B. Básicamente ahí en 2 líneas de código te has resumido lo que sería el doble. Digamos que acá fueran 4 líneas de código, en vez de escribir 8 líneas de código estarías escribiendo nada más 2 líneas de código. Entonces eso es parte de la reutilización y el pensamiento de componentes dentro de la programación. Ok, ahora sí, vamos a hablar un poquito más Python específico. ¿Cómo se define o cómo se crea una función en Python? Básicamente tienes que llamar la pieza de código def, que significa como definir, y llamas o le pones el nombre que tú quieras a la función. Ahora, en esa función solamente tienes que ponerle el paréntesis y después el doble punto acá. Después abajo le escribes el código dentro de esa misma función. Tranquilo que te voy a dar unos ejemplos ahorita que te van a ayudar bastante. Ok, ahora, como he dicho anteriormente, las funciones pueden retornar un valor. Y para eso se usa la palabra return. Return significa devolver. En este caso tenemos la misma función, nombre de Keith, ¿verdad? Tenemos nuestro paréntesis, no toma ningún argumento, tenemos nuestro código dentro de la función y al final, ¿qué es lo que hace? Es retornar el nombre de Keith. ¿Qué significa eso? Que cuando llamemos la función, obviamente esa función no toma ningún argumento, porque lo podemos ver acá, que cuando está definido no toma ningún argumento, la llamamos y una vez que corra la lógica que está dentro de esta función, me va a devolver ese valor Keith. Y ese valor Keith puede ser guardado dentro de otra variable si quisiéramos, como puedes ver en este ejemplo. Ok, ahora vamos a programar nuestras primeras funciones. El primer ejemplo que vamos a hacer es, vamos a básicamente definir una función llamada imprimir nombres de estudiantes, donde se tome un argumento en forma de lista, ¿verdad? Esas son las partes claves del problema, e imprima los nombres de todos los estudiantes programáticamente. Como pueden ver, aquí tengo el código, esto está escrito en Python, pero ahora lo vamos a hacer nosotros directamente en nuestra archivo.py. Entonces lo primero que vamos a hacer es, como les he enseñado anteriormente, vamos a tener nuestro archivo ya creado. En este caso el mío se llama funciones.py. Y ahora vamos a pensar otra vez sobre qué es lo que nos está pidiendo el problema. Básicamente el problema nos está pidiendo que definamos una lista de estudiantes, escribamos una función que imprima cada nombre de cada un estudiante dentro de la función y llamemos esa función, ¿ok? Así que primero que vamos a hacer la lista de estudiantes. Esa lista de estudiantes va a contener el nombre mío, el nombre de Mike, el nombre de José y el nombre de John, ¿ok? Aquí acabo de definir una lista. Ahora, vamos a pensar un poquito, ¿cómo iríamos a hacer nosotros para iterar por sobre esta lista? Básicamente iríamos a hacer algo como estudiante in lista de estudiante y básicamente imprimiríamos estudiante, ¿cierto? Ahora, si lo quisiéramos hacer más dinámico, esto lo deberíamos encapsular dentro de una función. ¿Cómo se encapsula esto dentro de una función? Básicamente tienes que definir la función, en este caso lo vamos a llamar imprimir nombres de estudiantes. Y va a tomar un argumento. Ese argumento lo podemos llamar como nosotros queramos. Yo lo voy a llamar lista para que la gente sepa que este argumento toma, función toma un argumento tipo lista. Y aquí hay que hacerle una indentación. Para hacer la indentación se presionaría el botón Tab. Y una vez que ya lo tengas hecho, ya acá tenemos definido nuestra función. Esta función imprime los nombres de cada uno de los estudiantes dentro de esta lista de estudiantes. Perdón, aquí hay un pequeño error. Esto hay que cambiarlo acá, porque estas variables son privadas hacia las variables que están afuera de la programación. ¿Qué significa eso? Que estas variables que estoy definiendo acá dentro de esta función no van a poder ser llamadas por afuera de la función. ¿Ok? Ahora, si queremos llamar a esa función, lo único que tenemos que hacer es agarrar esta función acá, el nombre de esta función, y pasarle la lista que estamos definiendo. Específicamente la lista de estudiantes que está acá afuera. Ahora, lo salvamos. Yo ya tengo mi terminal abierto. Lo único que voy a hacer es Python, funciones.py. Y, como puedes ver, ya ha hecho la impresión de los nombres Keith, Mike, José y John. Ahora, si yo quisiera hacerlo, otra lista de estudiantes B con los nombres de otro, Ana, Miguel y María. Yo podría llamar esta misma lista, esta misma función,
Y en vez de pasarle la lista de los estudiantes que tenía acá, le voy a pasar la lista de los estudiantes B. Y como pueden ver, ya tengo estas dos líneas de código que estoy llamando a la misma función dos veces, pero con diferentes pedazos de data. Le doy otra vez lo mismo. Y como puedes ver, escribió Keith, Mike, José, John, que son de la primera lista de estudiantes. Y después en la segunda función llamó Ana, Miguel y María. Entonces, como pueden ver, así es como nosotros definimos una función en Python. Ok, en este ejemplo número 2 vamos a definir una función llamada retornar el nombre del último estudiante, que esa función va a tomar un argumento en tipo de lista llamado lista piso estudiantes y va a retornar el nombre del último estudiante. Ok, así que voy a copiar este nombrecito que está acá y me voy a ir a mi función o a mi archivo funciones.py, voy a borrar esto porque ya no lo necesito y voy a definir mi nueva función. Creo que mi nueva función se llama retornar el nombre de los estudiantes. Así que esta es la función y acá adentro va a tomar lo siguiente. Va a tomar la lista estudiantes, que es el argumento, y ahora la podemos empezar a escribir la lógica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Retornar el nombre del último estudiante, ¿ok? Ya toma la lista de estudiantes. Vamos a llamar esto último estudiante. Vamos a llamar la lista, que ya se está pasando. Como pueden ver, esto es un poquito más Python específico, pero vas a ir aprendiéndolo mediante tengas más experiencia. Pero, como te había enseñado anteriormente, en una lista tú puedes acceder los valores por índice. Un secreto o una propiedad que tiene en Python es que si escribes -1, te agarra el último valor de la lista. ¿Ok? Agarra el último valor de la lista sin saber el índice. ¿Ok? Ahora, ya tenemos ese valor guardado. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos llamar el return y queremos hacer el return al valor último estudiante. Ahora, una vez que tengamos eso, tenemos que hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Llamamos la función. Pasamos la lista de estudiantes que tenemos acá arriba, en este caso lista de estudiantes. Y podemos definir otro valor. Vamos a decir estudiante último, estudiante afuera de función. Normalmente las variables no deberían tener nombres tan largos, pero para la simplicidad de este proyecto te las voy a mostrar así. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que hacer, como pueden ver, no hay ningún print statement en esta función. Es decir, si yo corro esto, vamos a correrlo una vez así, para que lo puedas ver. Si yo lo corro así, no debería de mostrar ningún tipo de valor. Como pueden ver, ups, aquí hay un error. Escribí Python sin la H, funciones.py, y como puedes ver, no escribió nada. Ahora, le voy a poner el print statement para que puedas ver que el valor que retornó esta función está guardado dentro de esta variable y le vamos a hacer print, ¿verdad? Como puedes ver, último estudiante fuera de función y el print statement. Ahora guardamos, le damos otra vez correr y como puedes ver nos retornó el último valor de la primera lista que se llama John, en este caso. Ahora si queremos hacer que sea el de la otra lista de María, nada más tenemos que cambiar el argumento que está tomando acá. En vez de ser el mismo de acá arriba, se le cambia a lista de estudiantes B. Guardamos y le damos correr otra vez y nos debería retornar María. Como pueden ver, nos retorna María. Y así es como puedes hacer una función que retorna un valor. Ok, ahora que ya has aprendido cómo definir una función, cómo retornan las variables y cómo toman argumentos, quiero que escribas un programa que se llame funciones.py y dentro del programa quiero que definas una función llamada imprimir nombre del estudiante Mike. En esa función quiero que tome un argumento que se llame lista de estudiantes y que retornen el valor del nombre del estudiante Mike si existe dentro de la lista. Quiero que al mismo tiempo utilices las condiciones lógicas, que son los if statements y el for loop, para poder iterar por sobre la lista. Las dos listas que te voy a dar, porque quiero que corras la misma función dos veces, con la lista A, que te contiene Pablo, Jorge, Mike y Juan, y la lista B, donde tienes a James, Gabriel, Claudio y Pedro. Ahora, para darte un poquito el pseudocódigo, tienes que pensarlo de esta manera. If estudiante igual a Mike, retornar variable que contenga el nombre de Mike. Es decir, si estudiante es igual a Mike, guardar ese nombre dentro de una variable llamada nombre, o como la quieras llamar, y retornar esa variable con tu método, con tu palabra return. Después quiero que recuerdes que para poder ver el valor retornado, tendrás que hacer el print statement
de la variable que ya hayas llamado anteriormente. Si esa variable se llama nombre y básicamente ahí es donde estás guardando el valor que retorna tu función, quiero que ya hagas print nombre para poder ver si estás retornando lo que es necesario. Como puedes ver acá tengo print nombre de la variable. Y eso tiene que ser al final del archivo como te enseñaba anteriormente. Muchas gracias chicos y chicas, o amigos como iba a decir anteriormente, por quedarse hasta el final del canal. La verdad eso me encanta, que todos puedan aprender un montón sobre lo que les estoy enseñando y que al mismo tiempo te ayude en algo, ¿no? Si el video te ayuda en algo o has aprendido algo nuevo, por favor no olvides darle like o subscribe al canal, porque eso me apoya un montón y me ayuda y me impulsa a seguir haciendo más videos. Y ya saben, cualquier cosita, si tienen algún comentario me lo pueden dejar ahí en la sección de los comentarios. Otra cosa más, no olvides darle click o like o no sé, a la campanita esa, para que te empiecen a llegar las notificaciones cada vez que monte un video nuevo. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.